Hola, ¿cómo están? Traigo un nuevo video con un nuevo proyecto. Hice un peluchote de Goldeen, tu Pokémon favorito. En verdad yo lo entregué y no lo tengo acá, pero no se preocupen, voy a contarles toda la historia. Fue un encargo de un amigo mío que está coleccionando todos los Pokémones de Misty, la protagonista de Pokémon, la serie, y le faltaban creo que solamente 2. Y el Goldeen no quería comprar el peluche original porque no le gustaba tanto, entonces prefirió encargármelo a mí. Yo le había comentado que ya en mi adolescencia como que había hecho un par de peluches, pero en verdad no tenía ninguna foto de nada que hice en esa época, así que fue como muy un salto de fe de su parte, confió en mí, así que tenía que hacerle algo bonito que le gustara mucho. Y lo primero que pensé cuando estábamos hablando del proyecto fue en comprar ojos de vidrio. Le dan como todo este carisma que tiene el personaje, que no tiene el peluche original porque son ojos planos. Entonces los compré al tiro por internet y me puse a hacer los diseños. Siento que lo más importante al principio es familiarizarte con la forma de lo que vas a hacer. Por ejemplo, siento que aquí esta curva de la guatita es súper importante para el diseño del Pokémon y es importante tenerla en cuenta al final. Y luego cuando ya tengo la forma y siento cómo desglosar el Pokémon en planos, empiezo a hacer los patrones. Yo lo hago simplemente en papel craft. Luego el corte de la tela, que es lo más fome. Compré tela blanca y salmón y rojo para darle este tono bicolor que tiene como de pescoy. Y en vez de coserla para que no se note en la puntada, decidí pegarla con pegamento que se llama E6000, que es un pegamento para bisutería, a prueba de agua y también para pegar tela. Y aquí todo lo que es estructural del peluche, o sea, todos los bordes y las uniones entre las piezas, las cosí a máquina. Al hacer la cola quería mucho que fuera posable, que te diera esa impresión de estar nadando y estar vivo, no que cayera simplemente como tela. Entonces lo que hice fue que en todas las costuras del borde de la cola, por dentro en el exceso, fui poniendo un alambre y cosiéndolo para que quede sellado en ese borde. Fue súper difícil de coser y de manipular en verdad, sobre todo de dar vueltas después la tela, pero siento que vale totalmente la pena, estoy súper feliz de haberlo hecho. Y pensando en todo esto, entré como al dilema de cuánto en verdad se cobra por el trabajo, porque para mí por lo menos es súper difícil. Siento que por una parte, claro, me demoré como 4 veces lo que yo pensé que me iba a demorar. Y por otro lado, hay un peluche oficial que se vende, que se hace en masa. Entonces el mío, como es artesanal y yo mismo hice los patrones y todo, debería venderse a un precio más elevado. Pero también si me alejo mucho del precio del otro, la gente va a preferir comprarse el que ya está. Entonces me tengo que mover en esos parámetros y es súper complicado llegar a un consenso. Y también pasa que yo me encariño mucho con todas mis cosas y sobre todo con lo que yo hago. Me acuerdo que cuando chico igual jugaba siempre a los tazos, pero siempre a la mentira para no perderlos, porque los tenía como muy bien contados y los quería mucho todos los que eran míos. Entonces soltar algo por cierta cantidad de plata es como, de verdad quiero esa plata en vez de querer a este peluche, por ejemplo. Pero no, tranqui, nunca voy a dejar a nadie sin su producto, es solo una idea. Y en verdad igual estoy contento con lo que cobré, además que fue para un amigo y no siento que me haya desligado. Cada vez que vaya de visita la vuelvo a ver, así que no hay ningún problema ahí. Solo quería comentarles que es súper como difícil este tema comercial para los que somos más creativos en verdad. Y ahora volviendo al peluche, viene la parte del cuerpo grande. Siento que es como la más difícil porque no es plano, pero a la vez es más fácil porque podéis como arreglarlo en el camino. Por ejemplo, yo hice dos óvalos grandes que fueran como que calzaran con el tamaño y dejé tela de exceso. Entonces si necesitaba cambiar la curva o hacer una pinza, por ejemplo, para darle más redondez, lo hacía. La guatita sí tuve que cambiarla porque la primera la hice muy chica y la segunda ya me dio esa curva que yo quería conseguir, así que se logró. Y una vez relleno y cerrado el peluche, empezamos a coser las cosas que son externas, como las aletas de los lados, los labios y el cuerno. Aquí no hay mucha ciencia y coser a mano es menos lento de lo que uno se imagina siempre. Se pone una buena canción y se cose rápido. Y tocaba la parte de los ojos y yo de enrollado empecé a cuestionarme mucho si hacerlo o no hacerlo, porque una opción era hacerlo como con telas de colores y recortar círculos y pegarlo, que era como la opción más obvia. Y la mía con ojos de vidrio tenía que yo por atrás del vidrio pintarle la pupila bien y luego pegarla y quizás se iba a ver muy ridículo o se iba a ver muy como pescado muerto, no sé. Empecé a tener muchas dudas innecesarias en verdad. Así que no, espanté las dudas nomás y me arriesgué a seguir mi instinto y pinté la pupila, la pegué y aquí pues, se ve medio tétrico con la postura del párpado, se le da toda la vida y toda la expresión al Pokémon. Y me encanta porque si uno lo mira desde más abajo se ve más pupila, si lo mira de más arriba se ve más párpado. Es súper dinámico y se ve súper vivo y tiene esta cara de no me importa nada, de te miro en menos de Goldeen, así que súper feliz. Así que para que lo vean bien, les dejo unos videitos de Goldeen. Y eso, estoy muy feliz con cómo quedó.
siento que logré la parte que más me daba miedo, que era la expresión del Pokémon. Quedó con mucho carisma, así que yo feliz. El proyecto me lo gocé de principio a fin. Me encantan estos como nuevos proyectos que son diferentes, no son necesariamente algo que hubiera hecho, pero cuando el proyecto me gusta, soy más de decir que sí y después ver cómo vamos a arreglar las cosas en el camino, cómo se resuelve todo. Me gusta mucho que haya quedado no solo como un peluche como abrazable como almohada, sino que sea más como diorama. Siento que va más con mi estilo, que tenga ojos de vidrio, la cola posable. Es más como un peluche de exposición que para poner en la cama. Así que dale like al video si te gustó, coméntame abajo si quieres ver algún otro Pokémon. No creo que lo haga luego, pero voy a hacerlo eventualmente. O de algún otro videojuego que te gustaría que hiciera como en esta misma técnica. Y suscríbete para que no te pierdas el siguiente video. Y eso, muchas gracias por verlo. Saludos.